Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Canarias, gracias por vernos, gracias por seguirnos y acompañarnos. La verdad es que hoy es un día por lo menos para mí, para darle las gracias, para el agradecimiento. Fíjense, hace un año ni me podía imaginar que volvería a estar en un plató de televisión. Hace un año, tal día como hoy, sufrí un derrame cerebral que pudo costarme la vida. No cabe duda de que ese accidente cambió totalmente mi vida y por eso hoy quería empezar diciéndoles gracias por acompañarme en un año en el que hemos recorrido juntos esta recuperación mía y por la cual de verdad les estoy muy agradecido. Estas últimas horas han sido realmente complicadas para todo el equipo de Mírame Televisión. El director y fundador de la cadena, Manuel Artiles, sufría el pasado viernes un accidente cerebrovascular por el que tuvo que ser intervenido de urgencia. A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso. Aunque el diagnóstico en un primer momento fue desalentador, podemos anunciarles a día de hoy que su recuperación está siendo fabulosa. Su vida no corre peligro y evoluciona favorablemente. Con tus años y con los sueños de siempre. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda. Igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Hazte sentir. Vas a salir a la calle
y comenzar desde cero y darte cuenta Que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir importante. eres importante. Tú eres importante. Hazte sentir. No cabe duda que la vida me ha dado una oportunidad, la de volver a nacer. Y créanme, ha sido un año duro, pero un año muy importante, de enriquecimiento personal, de motivación y de encontrarme con gente que son inspiración, que son grandes y que me han ayudado a salir adelante y a crecer como nunca pude imaginar en la vida. Quiero, por tanto, empezar dando las gracias. Son muchas las personas a las que agradecer el que hoy pueda estar aquí cumpliendo el sueño, haciendo lo que tanto me gusta, que es comunicar, hablar por la tele, compartir información. Así que, si les parece, me gustaría nombrar a algunas de esas personas que han jugado un papel importante. Primero, Liberto Obraje, mi neurocirujano. Para mí, mi salvador. A él, gracias. Por cierto, acaba de tener una hija preciosa, Catalina. La familia va creciendo. Y bueno, a David. Él fue mi cuidador, sigue siendo mi cuidador. A él le debo de por vida el no dejarme hundir en un año en el que era importante contar con su apoyo, su hombro, su brazo, su compañía. Así que, David, gracias. Ahí me tienen, junto a Mili. Yo la llamaba y la sigo llamando a la Teniente O'Neill. Ahí en CRI, pero primero en casa. Se encargó de mi recuperación. Estábamos en plena pandemia. Era muy complicado, era muy difícil hacerlo desde el hospital. Y al final, en el hospital me encontré con gente maravillosa. Ahí están Vivi y María. Vivi es la auxiliar y María es mi terapeuta ocupacional. Es mi hermana, es mi amiga. Es alguien que me inspira y a la que le doy las gracias de corazón por hacerme sentir tan feliz. Jenny, ella es mi rehabilitadora, una profesional, una mujer que además de rehabilitarme en el movimiento, me ha rehabilitado también en el alma. Ella es mi cómplice, la persona con la que hablo, con la que comparto conversaciones y que en muchas ocasiones se ha encargado de animarme, quizás en momentos en los que era importantísimo que el ánimo no decayera. Gracias a Sonia, es la encargada, la supervisora de mi rehabilitación en el hospital, y a ella le debo su apoyo y consideración. Y por supuesto a Russo, mi entrenador durante todo este tiempo. A él le ha tocado una parte durísima de mi recuperación, quizás la más difícil, pero no cabe duda de que su apuesta por mí ha sido importante y le estoy tremendamente agradecido por tanto apoyo y por tanto cariño. Mis logopedas. Lo que más difícil fue para mí fue quedarme sin habla, no poder hablar. Y Beatriz, Bea y Noelia de Comunica fueron las encargadas de mi recuperación en ese sentido. Así que a ellas también gracias, igual que a José Quintero, otra persona con la que llevo tantos años entrenando y también soñé en volver a mi lugar de entrenamiento y ahí estoy. Así que, Quintero, gracias por estar. Pero miren, quería dar las gracias
a mis compañeros de trabajo, sobre todo porque en el momento más complicado, cuando estaba en el hospital, cuando me debatía entre la vida y la muerte, ellos estuvieron ahí como una piña para que la empresa no se hundiera, para que la empresa no corriera riesgo. Eran momentos muy difíciles. Habían caído los ingresos publicitarios por la pandemia y encima el líder de la empresa no se sabía cómo iba a quedar, si iba a tener posibilidades de recuperar el habla, la cognición, el conocimiento, cómo estaría. Y lo importante era que yo me recuperara. Pero ellos estaban ahí para que al final la empresa siga estando aquí, viva, fuerte, más fuerte que nunca, con más aspiraciones que nunca. Así que a los trabajadores de Mírame, gracias, porque han sido parte fundamental para mi tranquilidad durante la recuperación de mi salud. Y miren, se suele soplar una vela, yo la quiero soplar con todos ustedes, pero quiero compartir esta tarta con ustedes también, porque no imaginan lo importante que ha sido para mí no hundirme. Cuando te despiertas de un accidente como el que yo sufrí y con la vitalidad que yo tenía, de buenas a primeras piensas que estás en un pozo del que no vas a poder salir, que es imposible salir de ese pozo. Y yo no necesité ni psicólogos ni psiquiatras, que los tenía y podía haber pedido auxilio o ayuda a esos profesionales. Encontré a una pila, a una legión de personas que me animaban, que me decían que era imposible que tirara la toalla, que era imposible que no me recuperara, que confiara en mí, que tuviera fuerza, y eso nunca se lo podré pagar a la gente. Todo lo que tengo en la vida, el ser un comunicador más o menos conocido, más o menos importante, se lo debo a la gente. El haber crecido en el ámbito de la comunicación, se lo debo a la gente. El poder vivir de mi profesión, se lo debo a la gente. Y el haberme recuperado de mi accidente, se lo debo a la gente. Así que de corazón, gracias. Por eso creo que mi obligación hoy no es soplar una vela. Mi obligación hoy es seguir trabajando por la gente. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Vamos al Tajo. El Tajo no es otro que, bueno, repasar la información, analizarla y contarles alguna que otra bomba informativa también. Eso que podríamos llamar primicia, exclusiva. Bueno, ustedes quédense ahí, disfruten con nosotros si les apetece. No cojan nervios, se lo dice un servidor, porque es importante controlar la tensión, los nervios, los cabreos. David Cuesta, Paco Pomares, buenas noches. Que sepan que tienen reservado un pedacito de tarta para el final del programa. ¿Pero quién la reparte? ¿Quién reparte la tarta? Yo creo que lo voy a dejar en manos de Lidia, que es equitativa, porque ni tú ni David, que creo que en cuestión de tarta igual tienen sus intereses. En el reparto digo. Bueno, miren, quiero empezar con un vídeo. Precisamente un vídeo que la diputada Vidina Espino, que además es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, compartía la semana pasada
En él, fíjense bien, nos habla de algo que estamos esperando los canarios, sobre todo los empresarios, como Agua de Mayo. Son las ayudas a pequeños y medianas empresas y autónomos. Bueno, pues Vidina, que de comunicación sabe un rato, tira de cierta ironía, fíjense bien, para hablar de esas ayudas. Un año después de que comenzara la pandemia, sí has oído bien, un año después, el Gobierno de Canarias aprueba las primeras ayudas para autónomos y pymes. Prometieron 165 millones de euros en ayudas directas a fondo perdido. Y cuando aprobaron el decreto, sorpresa, son 85 millones. Y claro, como no hay ayudas para todos, ¿qué hace el Gobierno? Un concurso. El que corra, el que presente antes los papeles, ese es el que se lleva el dinero y el resto se siente. ¿Y cuáles serán las empresas que puedan presentar antes los papeles? Los que cuenten con un asesor, los que puedan permitirse pagar un asesor. Bueno, pero por lo menos estas ayudas llegarán a todos los sectores afectados por esta crisis, ¿no? Pues claro que no. El decreto del Gobierno de Canarias establece qué sectores sí se pueden subvencionar y no son todos. Atención, los que sí pueden recibir ayudas en Canarias. Epígrafe de actividades subvencionables. Construcción de automóviles, porque todo el mundo sabe que en Canarias construimos muchos automóviles. Construcción de armas ligeras, que somos una potencia mundial en esto. Pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la refinería de petróleo, pues es muy habitual también. La industria de la seda natural, que somos un referente mundial. Construcción de materiales para ferrocarriles y agentes de ferrocarriles también podrán acceder a estas ayudas, porque todo el mundo sabe la cantidad de trenes que tenemos en Canarias. Pero en cambio, abogados, economistas o asesores, pues eso sí que no van a recibir ninguna ayuda. Un decreto del Gobierno de Canarias hecho sin duda a medida de las islas. Vidina Espino, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vidina, has denunciado con este vídeo esta situación que se ha producido, pero ¿lo has planteado directamente al Gobierno ahí en el Parlamento para que se puedan explicar? Sí, así es, lo hice. Cuando este decreto se convalidó en la Cámara, yo hablé personalmente con la consejera de Economía y le expliqué que había muchos colectivos, pues muchos colegios profesionales, muchos profesionales, abogados, economistas, psicólogos, que habían quedado fuera de esas ayudas porque ellos se pusieron en contacto conmigo y así me lo hicieron saber. Yo se lo transmití a la consejera y me dijo que ya no se podía hacer nada. Yo le pedí incluso que ese decreto pues lo tramitáramos como ley para poder incluir a estos colectivos y a estas personas que habían quedado fuera y la respuesta fue que no se iba a tramitar como ley, que se tenía que aprobar ya el decreto. Vidina, a lo mejor es que no serán necesarias esas ayudas porque, por favor, quiero compartir contigo, con Paco Pomares y con David Cuesta, este titular que desde luego llamaba la atención. Después del verano habrá una recuperación bastante fuerte. Esto lo decía en Canarias 7 Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia. Dice que los fondos que Canarias recibirá del Estado no solo son relevantes por su cuantía, sino que se pueden adaptar a las circunstancias de las islas. Bueno, hay que recordar que este mes fue el mismo viceconsejero que dijo en su momento, creo que allá por el mes de abril, que el virus había desaparecido de las calles de Canarias. No sé si recordarán ese titular también que salió en todos los medios. Así que yo las predicciones del señor Olivera, pues como te comprenderá, las cojo con, vamos, no me las creo en absoluto. Y yo lo que he venido a denunciar con el vídeo que comentábamos antes es por eso, que esas ayudas no están llegando, además que ese decreto, el que comentábamos antes, tiene otras muchas carencias. Por ejemplo, tienes que demostrar una caída de ingresos del 30%, es decir, que si tu caída ha sido del 28% te quedas fuera de las ayudas. Tienes además que haber tenido actividad durante el año 2019, es decir, que si abriste tu negocio en enero del 2020, la pandemia llegó en marzo, te quedas también fuera de las ayudas. Tienes que estar al corriente de todas tus obligaciones y, por tanto, no se ha sido nada flexible en este punto. Precisamente aquellas empresas que peor lo están pasando pues habrán tenido dificultades también para cumplir con sus obligaciones y esto no se ha tenido en cuenta. Y además todo se plantea como una carrera
en el que el procedimiento de la concesión consiste en presentar los papeles lo antes posible. Si te falta algún papel o tienes algo mal, pues ya vuelves a la cola y es hasta que se gasten los fondos, que en este caso pues son una cuantía insuficiente de 85 millones, porque la necesidad de Canarias de autónomos y pymes es tal que no va a dar para todos, ni mucho menos. Vidina Espino, gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Paco, David. Bueno, la diputada Espino se está refiriendo fundamentalmente a los fondos planteados por el Gobierno de Canarias, que son una pequeña parte de los fondos que se espera se puedan hacer operativos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en el archipiélago. ¿Cuál es el problema? El problema es que este arranque que controla el propio Gobierno de Canarias, que establece el propio Gobierno de Canarias, bueno, desde el punto de vista de la señora Espino, que yo comparto, se ha planteado mal. Pero es que lo que viene después, que son los 1.150 millones de euros de fondos COVID, se han planteado aún peor. Uno tiene la sensación de que esa parte, que como ven es casi 15, 16, 17 veces más que la parte que destina el Gobierno de Canarias, esa parte de recursos van a llegar tarde y van a llegar mal. ¿Por qué van a llegar mal? Porque van a ir destinados fundamentalmente a las grandes empresas que compitan con grandes proyectos, empresas que han podido tirar de consultoría para presentar proyectos enormes dirigidos fundamentalmente a la captación de fondos europeos. Y también porque el propio Gobierno de Canarias está utilizando esos fondos para resolver sus propios problemas. Por ejemplo, uno de los casos que demuestran eso es el caso de los 2 búnker que se van a montar para los servicios de emergencia del Gobierno de Canarias, que estaba previsto, son proyectos anteriores a la aparición del COVID, y estaba previsto financiarlos con recursos propios del Gobierno de Canarias. Son una cantidad bastante salada de dinero, y ahora el Gobierno de Canarias ha decidido incorporarlos a los proyectos, porque los proyectos de fondos europeos establecen que también se puede destinar recursos a la creación digamos, de infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la región. Al final, la percepción que uno tiene es que esos recursos van a llegar mal, se van a distribuir mal, se los va a quedar el propio Gobierno o se los van a quedar las grandes empresas. Pero además van a llegar tarde porque el dinero que hay es poco para la cantidad de proyectos que hay en todo el país, y se van a producir muchos litigios entre las empresas que entren a concurso por obtener los fondos, con lo cual el impacto real de los fondos en la economía, el impacto real de los fondos en el aumento del Producto Interior Bruto, no se va a ver como mucho hasta el año 2022 o 2023. Ya miran ustedes si eso va a permitir que las cosas estén mejor a partir de este verano. Sí, bueno, yo creo que sí que van a estar mejor las cosas a partir de este verano. Y no a partir de este verano, a partir de que haya una inmunidad de rebaño. Lo digo porque, poniendo ya solamente el ejemplo de Reino Unido, lo que está pasando en Reino Unido, claramente se ve que hay una reactivación económica por algo muy sencillo, y es que todavía hay capacidad de consumo. Y el consumo es fundamental, es uno de los pilares fundamentales. Sí que es verdad, y sí que comparto con Paco Pomares, que el efecto de estas ayudas sí que no va a ser tan directo, no se va a notar tan directamente en esa recuperación económica, pero sí que va a haber un escenario económico muy distinto, muy distinto. Esta es una crisis, lo explicaba de hecho el propio Paco recientemente, en la que ha caído mucho el Producto Interior Bruto, por tanto no es bastante sencillo, dentro de lo que cabe, que vuelva a subir en unos porcentajes bastante elevados, como es previsible y como han dicho muchos informes que se ponen sobre la mesa, incluso algunos que no son nada sospechosos de ser, pues digamos, organismos muy cercanos a este gobierno o a la ideología de este gobierno, como por ejemplo del BBVA. En cualquier caso, yo sí que creo que con las ayudas llegan tarde, estoy completamente de acuerdo, yo creo que eso es algo indiscutible. Sí que es verdad que esas ayudas, o por lo menos las que se han prometido, porque claro, esto es como todo, se prometen unas cosas, lo comentaba también Vidina Espino, y después la realidad es bien distinta. Las que se han prometido ponen a Canarias en una buena posición, en cuanto que es la comunidad que en principio más fondos va a recibir del gobierno central. Pero eso también tiene su lógica, es decir, es que la economía de Canarias es la que probablemente se haya visto, bueno, sin el probablemente, más impactada por esta crisis. Más necesidad hay. Precisamente, sí, pero la pobreza ya estaba antes de esta crisis. Claro. Yo creo que esta crisis, que evidentemente va a ayudar a que se cronifiquen aún más esas bolsas de pobreza, sí que es verdad que por nuestra dependencia de nuestro Producto Interior Bruto, del sector servicios y sobre todo del sector turístico, hace que evidentemente seamos las más perjudicadas. Por tanto, que nos llegue más dinero es justo, es lo justo. Lo que no puede ser, y es lo que yo creo que tenemos que centrar la crítica, o creo que es muy importante centrar la crítica, es la confusión. Primero, es que hay que todas estas contradicciones que hay. Segundo, que al final
en la práctica, si todo se cumple y va como va, al final, como decía Paco y como decía Ambidina, se acabará beneficiando a un tipo de empresario o a un tipo de empresa que no es el mayoritario en Canarias. Es decir, se está beneficiando a los que tienen más capacidad productiva e incluso a los que probablemente menos se hayan visto afectados. Porque a lo mejor perder un 30% para una gran empresa que ha tenido muchos beneficios en los últimos años no es un palo tan grande como perder un 28% para una pequeña empresa que ha ido ahí quería llegar, por favor, su economía en los últimos años. David y Paco, permítanme que me pongan la piel del bar donde me como el bocadillo de pata en Telde, o se me ocurre la cafetería que tenemos al lado de los estudios de Mírame Televisión en Fuerteventura, o en la cervecería donde me echo de vez en cuando mi cerveza, en el Hanen, en la Plaza del Charco del Puerto de la Cruz. Para esas empresas, estas ayudas van a llegar, esas empresas van a poder tener acceso. No, ya te lo claro, contesto, es que al final no. a mí un búnker, 2 búnker o el coño su estampa, la verdad que no me resuelve el problema. Pero escucha esto, Manolo, vamos a ver, yo soy un pesimista crónico, de la misma manera que David es un optimista. Yo creo que tiene que ver... Yo soy pesimista por naturaleza. Tiene que ver con la edad. No, yo te veo muy optimista en relación con las posibilidades de recuperación de la economía en este país. Bueno, los informes que se han presentado. Sí, vamos a hablar de informes. Y en el escenario... Vamos a hablar de informes. El viernes pasado, la ministra, la vicepresidenta del Gobierno, la señora Nadia Calviño, ministra de las Perras, decidió reducir las previsiones del Gobierno de un 10% de crecimiento del Producto Interior Bruto a un 7%, en la bajada más espectacular. Es un tercio de las previsiones que habían realizado. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo fundamentalmente por 3 motivos. Primer motivo, porque no van a poder gestionarse los fondos europeos, y lo insinuó de manera clara en este año. Y segundo motivo, porque las previsiones que habían realizado en los años anteriores se basaban en una recuperación del consumo que no se ha producido. Estamos en este momento viviendo una segunda ola potentísima. Si el propio Gobierno admite que el crecimiento que tenía previsto y que los recursos que tenía planteados en los presupuestos, que se iban a producir, porque cuando tú planteas un crecimiento lo que estás diciendo, van a entrar tantos impuestos en la cuenta del Gobierno como consecuencia de ese crecimiento, se van a reducir en un 30%, amárrate los machos, ¿no? Este año va a ser un año complicado porque no van a entrar los recursos que se pensaban. El siguiente sí hay, desde las previsiones del Gobierno, lo que están haciendo siempre es adelantando un cierto crecimiento, pero la gente normal, la gente común, el señor del bar, ¿cómo notan ellos una mejora de la economía? Porque, como tú has dicho, hay mayor capacidad de consumo, hay mayor circulación de recursos. Las ayudas europeas ni les van a llegar, ni van a llegar cuando hace falta, por un lado. También va a ser una temporada, un periodo complicado, crítico para el sector platanero. Lo digo por este artículo. Yo ayer leía este artículo de la columna que habitualmente publicas en El Día, en el periódico El Día, que además titulabas así: Van Ostende y el efecto mariposa. En él hablas de la preocupación por el sector platanero y sobre todo por el andar de la perrita del Gobierno de España sobre un asunto en el que las islas, en principio, tienen acuerdo, Paco. Vamos a ver, a veces hay una extraordinaria diferencia entre lo que se espera de las leyes y lo que las leyes aportan. A veces hay leyes que se plantean con una extraordinaria buena voluntad para mejorar la situación de las personas, para mejorar cuestiones que son injusticias, que lo que provocan en su devenir práctico es una mayor injusticia. El Gobierno de España ha planteado una ley de calidad alimentaria, que es una ley absolutamente razonable, que establece que los productos agrícolas y otra serie de cuestiones deben de tener precios mínimos. Si aplicamos el precio mínimo al plátano, lo que va a suceder, según los informes que han manejado los economistas del archipiélago, y eso ha producido una extraordinaria e inusual unanimidad en el Parlamento de Canarias, lo que va a ocurrir es que aproximadamente unos 100 millones de kilos de plátanos van a tener que ir a la pica, porque no se van a poder comercializar, porque van a estar por debajo del precio mínimo. Y eso, en algunos pequeños agricultores están encantados pensando, es que el precio mínimo nos garantiza. No garantiza nada. El precio mínimo no garantiza que el plátano se venda. Lo que dice es que si no lo vendes a un determinado precio, no lo vendes, te lo tienes que comer. Eso provocaría lo que yo denomino el efecto mariposa, que generaría
un encarecimiento de la vida en Canarias muy importante, no solamente por la desaparición de lo que representa un porcentaje importantísimo, el 20% de la actividad platanera, que es la actividad fundamental de la agricultura en las islas, sino porque va a encarecer los fletes. Fíjense, si dejan de enviarse 100 millones de kilos a la península, al final lo que va a ocurrir es que esos containers que no van tampoco vuelven. Y por lo tanto se van a encarecer el precio de los fletes. Eso va a afectar. Hay un estudio de la Universidad de La Laguna que dice que la desaparición de 100 millones de kilos de plátano podría suponer un encarecimiento del coste de la vida en torno a un 4 o un 5% en la cesta de la compra. Es para ponerse a temblar, ¿eh? Sin duda. Yo sobre el tema, a mí me parece un tema muy interesante. Yo también estoy de acuerdo en la opinión de que a mí no me gustan los efectos que tiene sobre el sector del plátano esta nueva legislación, pero sí que es verdad que el problema de la pica ya existe. Y me llama la atención cómo el problema de la pica se utiliza por los plataneros o por determinados plataneros, sobre todo los grandes plataneros, en determinadas circunstancias. Pero la realidad es que todos los años hay toneladas de plátanos que se tiran prácticamente a la basura porque son inservibles. ¿Por qué? Porque hay un sistema que yo sí que creo que de alguna manera tiene que ser revisado, en el que se obliga a producir o a tener una producción por encima de la capacidad que pueda asumir el mercado, por muchos problemas de los que podríamos hablar porque es un asunto bastante complejo, y eso merece una revisión, sobre todo también porque estamos hablando de un sistema subvencionado que, como bien se ha contado, la mitad de todo el dinero que llega a Europa, que son unos 140 millones de euros, hablo de memoria, se lo llevan el 5% de todos los plataneros. Entonces sí que es verdad que a mí me parece que es un sistema que merece una vuelta, pero también estoy de acuerdo en que la solución no es cortar por lo sano, como al final provoca en la práctica, creo yo, como bien ha explicado Paco, esta nueva legislación, la verdad. Es complicada, es una legislación complicada porque es bien intencionada. Y en otros sectores puede ser positiva. Claro. Puede ser positiva en muchísimos sectores. Sí. Pero en relación con el tema del plátano, lo que va a generar es un problema, que es que no se va a competir con los precios que tiene el banano. Al final va a provocar mucha pobreza en las islas si se aprueba esta medida. Y el gran problema que hay es que se produce la aprobación de una propuesta no de ley del Parlamento de Canarias por unanimidad, solamente se abstuvo Podemos, y como resultado de eso nos encontramos con que la consejera del ramo, doña Alicia Van Ostende, que fue colocada en el Gobierno de Canarias por el señor Pestana, delegado del Gobierno, no está actuando como consejera del Gobierno de Canarias defendiendo la posición aprobada por el Parlamento por su propio partido, entre otros. Está actuando de alguna manera como representante del poder central en Canarias, porque responde más ante el señor Pestana que ante el señor Torres, ¿no? Y eso está creando una situación absurda en la que tienes, por un lado, a Ángel Víctor Torres peleando para que el tema se modifique, y por otro lado a la señora consejera de Agricultura silbando y haciéndose la disimulada, ¿no? Ojo, porque hoy en este programa, en este Canarias al Día, vamos a tener la vista fijada en varios asuntos judiciales o que se van a judicializar. Uno de ellos son las presuntas irregularidades que hubo en la contratación de los escenarios del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello bajo el mandato del Partido Socialista en el consistorio, es decir, del Carnaval del año pasado. Más concretamente de Andrés Martín Casanova, al cual hemos invitado a hablar con nosotros y participar en este programa esta noche, pero no hemos tenido éxito, ha declinado la invitación. Sí que nos acompaña el actual concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso Cabello. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo, y un saludo a todos los televidentes de Mírame Televisión. Oye, el alcalde Bermúdez, Alfonso, ha ordenado a los servicios jurídicos que estudien llevar este caso, el caso escenario, a la Fiscalía. ¿Hay recorrido para ello? Me permite, te voy a hacer un matiz. Este caso nos llega a nosotros desde la Fiscalía. Me refiero, según comenzamos nosotros, justo en el verano del año pasado, a los pocos meses recibimos en el Organismo Autónomo de Fiestas, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, una solicitud de un número muy importante de expedientes vinculados a las estructuras del Carnaval, por un importe de 1,3 millones de euros, y a la vista de esa solicitud de la Fiscalía, el alcalde solicitó la apertura de un expediente de información reservada para dirimir un poco qué había pasado con esos contratos.
Bueno, hemos tenido ya la conclusión de ese informe, donde se apuntan que hay una serie de contratos que pueden ser nulos, anulables y algunos de ellos que carecen de informes de los servicios jurídicos. Mucho, vamos a decir, caos administrativo y bastante desorden, algo que caracterizó la etapa del Partido Socialista al frente del organismo autónomo de fiestas. Y ahora lo que ha hecho el alcalde es, a la vista de esas conclusiones, ponerlo en manos de los servicios jurídicos. Pero este tema ya está en la Fiscalía a denuncias de un particular. Nosotros ni siquiera éramos conscientes, no fue mi primer impulso el ponerme a revisar en profundidad los expedientes de los años anteriores, sí a pagar a todos aquellos proveedores que se le debía, pero este tema nos vino dado por la propia Fiscalía en base a una denuncia presentada por un particular. Alfonso, ¿qué motivación ha podido haber detrás de estas presuntas irregularidades? Quiero decir, ¿es algo que se hizo presuntamente por intentar salvar el carnaval, que hubiese escenarios en la calle y por tanto que a lo mejor se tomaran decisiones de forma precipitada? Mira, Manolo, lo que denuncia el particular, porque después pudimos tener acceso a la denuncia porque se difundió por varios medios de comunicación, es que hubo mala fe. Es verdad que hubieron una serie de retrasos administrativos y contratiempos administrativos que hizo que el desgobierno por parte del Partido Socialista al frente del organismo autónomo de fiestas pusiera en riesgo la celebración del carnaval en la calle. Todos recordamos que apenas 3-4 días antes de comenzar el carnaval de la calle no estaban los escenarios en las calles de Santa Cruz de Tenerife, la gente estaba muy preocupada en términos generales, etc. En un intento a la desesperada por intentar que hubieran escenarios en la calle, se adjudicó, vamos a decir, de aquella manera, ¿vale? El tema aquí, y lo que ha denunciado este particular, Manolo, y tendrá que dirimir la justicia, es que se obró con cierta mala fe o presunta mala fe a la hora de realizarlo. Esto quiere decir obviándonos empresas, favoreciendo a otras, y ahí es donde se ha pronunciado ese particular que ha presentado la denuncia. Lo que sí está claro es que hubo un caos organizativo muy grande en torno a la celebración del carnaval por parte del señor Andrés Martín Casanova. Yo creo que poniendo en riesgo la propia celebración del mismo, no te voy a decir después los pagos, porque todavía a día de hoy tenemos algunos problemas, facturas enquistadas por mal procedimiento administrativo, inexistencia de procedimiento administrativo en muchos casos, que nos está haciendo que muchos proveedores en esta situación en la que nos encontramos, que lo necesitan más que nunca, no hayan llegado a cobrar porque estamos en expedientes de reclamación de cantidad, reconocimientos extrajudiciales de crédito, etcétera. Entonces, bueno, este particular ha denunciado este extremo. Aquí lo que sí dice el expediente de información reservada es que ha habido todo tipo de irregularidades, para mí algunas muy significativas, como casi en 3 expedientes de inexistencia de informe en los servicios jurídicos, etcétera. Alfonso Cabello, gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Manolo. Un saludo a todos los televidentes de Mírame Televisión. Señores, ojo, porque no va a ser la única cuestión judicial o que se judicialice de la que hablaremos hoy, aquí, en este programa. Entre otras cosas porque dentro de un rato hablaremos del NAP y las novedades que tenemos al respecto, que ya es un asunto que ¿está en Fiscalía o va a camino? No, está en Fiscalía por denuncia de la consejera delegada del ITER. ¿Quieren intervenir sobre este asunto? Sobre este asunto me gustaría decir una cosa. Hace aproximadamente unos 10 años que se han ido modificando y haciendo cada vez más restrictivas las leyes de contratación de carácter municipal. Eso lo que ha provocado es que no se puedan hacer determinado tipo de contratos que superen los 15.000 euros. Y hay una cierta tendencia, no solamente en situaciones de urgencia, sino a veces en otro tipo de situaciones, por fraccionar contratos de distintas maneras. El centro del problema que hay con los contratos irregulares que se plantean en el famoso caso escenario, que yo no sé si tiene la categoría de caso o no, es que se han producido fraccionamiento de contratos para poder pagar determinado tipo de contrataciones. Al final, yo tengo la impresión, al margen de lo que pueda decir el señor Cabello, de que estamos orinando fuera de tiesto. Y tengo esa impresión porque creo que si los ayuntamientos, cada equipo que entra, se dedica a machacar al equipo anterior por irregularidades que se producen en la contratación, irregularidades que no persiguen como objetivo el favorecer a alguien o que no persiguen como objetivo el enriquecer a alguien, al final vamos a perder muchísimo tiempo. Con las actuales leyes de contratación es muy difícil cumplir
exquisitamente con las cosas. Recordarán ustedes que el anterior equipo, el equipo de la alcaldesa Patricia Hernández, a través de la colaboración de un concejal de Unidos Podemos, el señor Trujillo, presentó a la Fiscalía varias denuncias sobre contrataciones realizadas durante el carnaval que luego quedaron en nada, pero que nos tuvieron entretenidos durante aproximadamente un año. Esto suena a una respuesta a aquello, es decir, tú me acusas de hacer las cosas mal en el carnaval, pues yo ahora te acuso a ti de lo mismo, aunque haya, según nos acaban de comentar, una denuncia de carácter privado. Pero yo creo que hay que perseguir al sinvergüenza. No hay que perseguir al que se equivoca o al que intenta resolver un problema. Y diferenciar dónde está el sinvergüenza del que se equivoca es muy importante. Yo creo que el sinvergüenza es el que mete la mano en la lata del gofio, o el que facilita que algún amigo o algún conocido meta la mano en la lata del gofio. Y perdón, a lo mejor es una posición un poco arcaica. No, pero, no es arcaica, pero es muy razonable. Uno lo escucha, te escucha y dice, oye, pues claro, es que tienes razón, Paco, ¿cómo no va a ser así? Pero ¿cómo llegas hasta el que mete la mano en la lata del gofio? ¿Cómo llegas? Denunciando las irregularidades. Y que muchas irregularidades... A mí lo que no me gusta es que se haga un uso político excesivo de este tipo de cosas. No me gusta que se encuentren irregularidades en una serie de contratos y se monte un show mediático para contar este asunto y darle más relevancia de la que tiene antes incluso... ¿Tú eres consciente de que cada administración le hace eso a la administración anterior? Sí, pero no me gusta, y no me gusta que ocurra todo eso. Pero yo nunca podré estar en contra de que haya personas que... Primero, en el caso de Juan Luis Guerra, que es el que hablamos antes, o de las contrataciones de Juan Luis Guerra, un funcionario concluyó, como ha ocurrido en este mismo caso del señor Andrés Casanova, concluyó que había una serie de contrataciones que se habían realizado en las que se habían cometido irregularidades. Y eso es así, incluso llega a decir que, o propone que se revise de oficio el expediente de esa contratación. En este caso ocurre lo mismo. Eso se lleva a la Fiscalía. Y la Fiscalía decide, en el caso de Juan Luis Guerra, que no hay argumentos, no hay indicios para abrir una investigación o para poner una denuncia penal. En esta veremos en qué acaba. Lo ha llevado un particular. Bueno, hombre, aquí hablar de particulares, evidentemente, si supiéramos quién es ese particular, probablemente... Sí. ¿Sabes quién es ese particular? Sé. Tiene que ser una persona interesada. Tiene que ser una persona interesada de alguna u otra manera. David, de alguna u otra manera. Pues alguien que resultó perjudicado por la adjudicación. Por lo que sea. Un hombre que fue perjudicado por las adjudicaciones. Lo habitual, es lo lógico. En su derecho. Y es lo lógico, Igual que le pedimos a Lalo, oye, yo entiendo que lo lleva la Fiscalía. Veremos cómo acaba esto, no lo sé. Lo que no me gusta, insisto, a mí lo que no me gusta es la politización de todo esto, el show mediático, el uso también de determinados medios de comunicación en determinados momentos para vender una serie de posicionamientos políticos que están basados en este tipo de irregularidades. Y sí que comparto contigo que es muy difícil la gestión del día a día. Pero insisto, Paco, muchas veces esas pequeñas irregularidades que al principio parecen nada son las que acaban llevando a un caso más grande. No nos olvidemos, y tú lo conoces bien, el caso de las Teresitas, que evidentemente no se puede comparar ni mucho menos con todo esto, empezó con una simple denuncia por presunta prevaricación. Si uno se lee la denuncia inicial, no se plantea nada de lo que se condenó después, ni la malversación, ni el presunto cohecho que se investigó. Todo eso apareció después. Démosle una oportunidad. Eso sí, seamos críticos con quienes utilizan este tipo de recursos para sacar beneficio político. Ya, claro, lo que pasa es que el caso de las Teresitas fue un caso en el que se movían 3.000 millones de euros. Y este es un caso en que estamos hablando de 15.000 euros. Pero yo, a donde voy, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que tienen que investigarse cualquier denuncia que se produzca, porque estamos en un Estado de Derecho. Y lo que he dicho es que lo que habría que intentar corregir cuando se realizan este tipo de investigaciones no es destruir una persona porque haya podido cometer una irregularidad en un trámite, sino intentar ir a por aquellos que se aprovechan de las gestiones que realizan. Sí. Eso es lo que he querido decir. Y además tengo la impresión de que estás absolutamente de acuerdo. Y también me ponen los pelos de punta el nivel de instrumentalización que los medios de comunicación hemos empezado a asumir, participando en todas las guerras políticas que se producen, tomando partido por este, tomando partido por aquel. Oiga, yo creo que nosotros tenemos que intentar apartarnos un poco de nuestra propia concepción ideológica, de nuestras amistades o de nuestras relaciones, para denunciar todo aquello que realmente tiene base, tiene fondo. Hablando de shows mediáticos, les voy a dejar con, mejor dicho, nos vamos con este show, el que nos está mostrando, parece ser por distintos motivos, la televisión canaria y también, por ende, el gobierno de Canarias. Miren, quiero que escuchen, lo digo porque de verdad lo plantea Paco Chabanel, Francisco Chabanel, en este comentario, El Espejo Canario, como una especie de show. Yo quiero que escuchen este comentario y luego comento aquí con ustedes y con David y con Paco este comentario, insisto, de Paco Chabanel en la radio. Es asombroso que
que con todo lo que se ha vivido y que ha fallecido en este tiempo de gobierno presidido por Ángel Víctor Torres en Canarias, con aquel pavoroso incendio que iba a llevarse a Gran Canaria por delante, la caída estrepitosa de Thomas Cook, la presentación de la pandemia y el cierre de toda la economía local, la presentación al mismo tiempo de la pobreza y sus fantasmas, el turismo a pique, las batallas con Madrid perdidas, casi todas, la de los antígenos, la de los migrantes, la de los menores migrantes, la de un plan de reactivación turística, la de un plan para salvar pequeñas y medianas empresas, la de un plan para salvar a autónomos, la del superávit, la de las carreteras y los dineros que nos pertenecían por sentencia del Supremo, la presencia de los elfos en la administración, los nonistas, los burócratas, los que no permiten que nada avance y que el dinero no llegue a su destino. Es asombroso, digo, que después de todo esto que acabo de relatar, el gobierno de Canarias siga vivo, siga de pie y siga aguantando. Y que ahora, después de un baile en el infierno, después de quemarse las plantas de los pies unas cuantas veces, esté a punto de saltar por los aires por algo denominado Televisión Canaria. Es para reírse. Es asombroso, es absurdo, es surrealista, pero es lo que hay. En estos momentos en el gobierno de Canarias late un ultimátum, el pronunciado por el elemento clave del pacto, el presidente de La Gomera, el señor Casimiro Curbelo, que le ha dicho a su socio, Román Rodríguez, Nueva Canarias, que si se atreve a vetar a Jorge Betancourt, elegido por él para formar parte de la Junta de Control de la citada televisión, la agrupación Gomera Socialista abandonaría el Ejecutivo dejándolo en minoría. El mensaje lo tiene tanto Román Rodríguez como también el presidente Torres. Por tanto, Paco, de ser cierto este comentario, o por lo menos las cosas que comenta Paco Chabanel en la radio, ¿es verdad que ha retado Casimiro Curbelo con romper el pacto a Román Rodríguez si no se acepta a Jorge Betancourt? Yo estoy convencido de que no. Es decir, vamos a ver, yo no creo que el debate que hay en la televisión, que nos apasiona a los periodistas, porque es un asunto que tenemos cercano, sea un debate que realmente mucho dinero ponga, que realmente, sí, efectivamente, porque a nosotros nos interesa que realmente sobre ese asunto. ponga en riesgo la continuidad del gobierno. Lo que sí ha generado son tensiones, y es asombroso que por asuntos infinitamente más delicados, como el reparto de los fondos, no se produzcan tensiones, pero luego vengan a producirse por un asunto como este. ¿Qué ha ocurrido con Casimiro Curbelo? Que se le han hinchado las narices y ha dicho que ya está bien, que si él suscribió el pacto y dentro de los acuerdos del Pacto de las Flores estaba que él designaba un miembro del Consejo, que ahora no le van a poner el miembro del Consejo el resto de los partidos, que lo pone él y que pone a quien a él le dé la gana. Eso no quita que Casimiro Curbelo tenga también la obligación y la deferencia con su gobierno de decir que en televisión actuará conjuntamente como lo haga el resto del gobierno, que es lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Hombre, tampoco puede haber un mandato imperativo a los miembros del Consejo, porque los miembros del Consejo son autónomos, de la Junta creo que se llama ahora, Junta de Control. Son autónomos, son gente que actúa con cierta, o debieran ser autónomos porque son elegidos por el Parlamento, no por los partidos. Pero en cualquier caso, yo no creo que esto vaya a costar en absoluto la estabilidad del gobierno de Canarias. Lo que sí puede llegar a producir es algún disgusto a personas interesadas en que los asuntos se resuelvan de una manera o de otra. Pero el gobierno de Canarias es un sindicato de intereses que es prácticamente, este y cualquiera, que es prácticamente imposible deshacer por un asunto menor. Yo la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo. Yo no creo que se vaya a romper el pacto de Canarias por este asunto. Sí que creo que de nuevo se vuelve a demostrar que la televisión canaria intenta ser una herramienta que quieren controlar los partidos políticos a su antojo. Pero controlarla ¿por qué? Si bien es verdad que estos representantes de la Junta son elegidos por el Parlamento, son propuestos por los partidos políticos. David, pero controlable ¿por qué? Hombre, porque si tú haces una junta de control que está para controlar a la radio y televisión canaria y los representantes de esa junta de control son propuestos por los partidos políticos, evidentemente tienen una cierta dependencia de esos partidos políticos, porque ese es el modelo que hay ahora. Ellos también, y que es el que a mí no me gusta. El reparto del dinero, por tanto, el favorecer a un medio, a otro, a una productora, a otra. Hombre, son cosas del administrador único realmente, pero claro, por cómo está ahora funcionando esto, pero es que también tenemos una dirección en funciones, vamos a decirlo así, de la radio televisión canaria. Tenemos una administración única que debería ya... que eso no debería seguir funcionando de esa manera. No va a seguir funcionando de esa manera. Cuando se elija la Junta del Control, si finalmente se elige, en el mismo pleno se elige al nuevo director general de la televisión. Claro. Y la Junta de Control decide
sobre todos los contratos superiores a 1 millón de euros. Esa es la clave del asunto. Amigo. Que hasta entonces los contratos los decidía el administrador único y ahora los tiene que decir la Junta. A día de hoy lo sigue decidiendo el administrador único, cuando eso cambiará. Pero claro, a tu pregunta, claro que hay un control. O sea, si no cambiamos el modelo, si esas personas que están en la Junta de Control no son personas con una cierta independencia, y eso pasa porque no sean nombradas por los partidos políticos, de todas formas también aquí hay muchos chascarrillos, aquí hay muchos, pues, todos lo sabemos porque estamos aquí. El nombre de Paco Pomares ha salido en ese mismo programa donde salió el nombre de Jorge Betancourt como una de las posibilidades de las personas que, oye, por experiencia y trayectoria, ¿qué menos?, que pueden ocupar esa Junta de Control. Se dan un montón de nombres, se hacen un montón de prisiones, y yo sí que quiero en esto esperar a ver quiénes son finalmente los nombres que se proponen y cuál es la posición del Parlamento para tener una idea y poder opinar sobre esa Junta de Control y cómo va a ser en el día a día. Insisto que de momento no tenemos nada confirmado. A ver, es verdad que a mí me han llamado dos partidos a ofrecerme estar en la Junta, pero yo todavía no me he pronunciado. Pues mira. Punto primero. Punto segundo. El nombramiento de la Junta de Control no es seguro. No sabemos si se va a producir, claro, porque tenía que haberse producido en este pleno, me parece que era, o en el de la próxima semana, y se suspendió después de haberse acordado que se fuera a hacer. ¿Por qué se está dilatando el nombramiento de la Junta de Control? Pues miren, hablando en términos claros, básicamente porque hay gente dentro del Gobierno que tiene compromisos con uno de los proveedores de, renegociar el contrato de los servicios informativos. Y una parte del Gobierno quiere volver a renegociar por vez no sé cuánto. Hasta ahora les he visto a ustedes aquí defender una televisión con una información veraz, plural, independiente, y me dices que para eso tengo que renegociar un contrato con un tercero. No, lo que yo te digo es que hay una parte del Gobierno que está en esa operación. Un suministrador. Y con respecto a eso, hay, hombre, por supuesto, ¿cómo no van a haber intereses con el suministrador? Pero mira, yo creo que en los gobiernos hay una responsabilidad. Está muy cómodo con el estatus quo. Hay una, claro, porque puede hacer lo que quiera, porque el administrador puede contratar a quien quiera, etcétera, etcétera. Miren, en realidad el Gobierno se comprometió, el presidente del Gobierno se comprometió durante las elecciones a que llevaría el sistema de televisión pública, el sistema de televisión canaria a un sistema exclusivamente público, en el que, por supuesto, pues se puede contratar, como en todas las televisiones públicas del mundo, determinado tipo de servicio. Lo que es una vergüenza es que los servicios informativos estén gestionados desde un punto de vista privado. Eso no tiene lógica. La televisión tiene primero que resolver, lo más importante desde mi punto de vista, que resolver el problema de sus empleados. Hace ya 25 años que los empleados de la televisión pública van saltando de una empresa a otra sin ser incorporados a un sistema público. Segundo, tiene que resolver las perras públicas que se han invertido. Tiene que resolver que los servicios informativos sean elaborados de una manera pública por los empleados de la televisión y con un estatuto que garantice que los empleados de la televisión puedan hacer un periodismo más independiente, lo cual es bastante difícil en las televisiones públicas, como sabemos, y en las privadas más. Pero en cualquier caso, yo creo que este no es un problema que va a provocar grandes dramas en el Gobierno de Canarias. Creo que se acabará resolviendo, y es más, tengo la impresión de que se va a resolver en este mes. Bueno, en esa comisión de control, Paco Moreno anunciaba esto que ustedes están leyendo en su televisor. No va a firmar más contratos sin Junta de Control. ¿Esto puede significar que se paralice de alguna manera la televisión canaria si no hay Junta de Control? No, es que lo que Paco ha dicho es una cosa que es obvia. Él no puede firmar más contratos, él no puede firmar la renovación de ese contrato. No, bueno, hombre, es una oportunidad de presentar algo que es interesante para él, ¿no? Decir, bueno, yo no voy a firmar ya nada más. Es que no puede, es que ya está fuera de plazo para firmar nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Gobierno de Canarias? El Gobierno de Canarias quiere aprobar en uno de los próximos plenos un decreto que faculte o que exija a la Junta la firma del tal. Pero vamos a ver, entre otras cosas, porque volver a firmar, volver a renovar esto, tiene ciertas trazas de ilegalidad. Ya es la cuarta, la quinta, la sexta, no lo sé, estoy hablando por hablar. Pero vamos, ya se han producido más prórrogas de las que permite la ley. Entonces, digamos que la persona que se presentó al concurso, que quedó desierto, plantea que él tiene derechos como consecuencia de haberse presentado al concurso. Yo creo que no, porque no se produjo ninguna adjudicación. Y al final estamos en una pelea que solamente, creo yo, preocupa a ese proveedor
y a una parte del gobierno, y concretamente voy a decir a quién, a Román Rodríguez, que es el que se ha comprometido con ese proveedor a renovarle el contrato. Esa es un poco la situación que estamos viviendo. Sabemos el nombre de Román Rodríguez y el nombre del partido, Nueva Canarias, y del proveedor. Pero yo creo que no es un asunto que preocupe demasiado a Nueva Canarias. Pero es un asunto Román Rodríguez le ha dicho a un empresario que, a pesar de que ahora mismo no se puede legalmente, le van a prorrogar un contrato. Es muy fuerte, Paco, dicho así. Parece ser que yo no lo he dicho así, quien lo has dicho así eres tú. Hombre, porque así como yo lo interpreto de lo que tú has dicho. A lo mejor lo que te parece fuerte es lo que has interpretado. Vamos a ver, dos interpretándolo yo así, tengo la absoluta certeza, y no la tengo yo, la tiene todo el mundo, y tú también, y tú también. Bueno, y por lo que veo también todo el mundo Paco que conoce, Chabanel. y también Paco Chabanel, todo el mundo que conoce esta situación, que hay un acuerdo suscrito fundamentalmente entre quien ha conseguido que la televisión dependa funcionalmente de él, que es el señor Román Rodríguez, que es vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda y responsable de la televisión. Que eso no lo decimos, pero que es responsable de la televisión. Y el actual proveedor, que es don Juan Francisco García, el propietario de Canarias 7. Un periódico que recibe una parte importante de los ingresos que lo sostienen gracias a los contratos que desde hace muchísimo tiempo mantiene con la televisión pública. Pero vamos, que no es absolutamente legítimo que el señor Juan Francisco García defienda sus intereses. Faltaría más. Lo que es un poco más chocante es que en el gobierno tengan esa posición. Conclusión rápida, hay que acabar con este modelo. David, hay que acabar con este modelo. David, muy brevemente, en esa comisión de control de la que antes les hablaba, también se abordaron las controversias, ojo, con la designación de la directora de informativos, que ya tratamos aquí en esta mesa. ¿Qué conclusiones se sacaron? Bueno, las conclusiones es que Paco Moreno llegó allí con el apoyo de todos los grupos que apoyan al gobierno y bueno, se dio un paseo en el que bueno, dijo cosas que no son ciertas, y que nosotros hemos dicho aquí que no son ciertas. Él, o por lo menos usó Paco Moreno es una persona que sabe comunicar muy bien, usa un lenguaje pues, bueno, pues como Paco Pomares a veces, que parece que dice una cosa pero no está diciendo otra. Pero en el caso de Paco Moreno, él usó términos como que no se produjo un apaño, que no se modificaron las bases, cosas que aquí se ha demostrado con documentación y que el propio Paco Moreno me ha confirmado a mí que sí se produjo un cambio en los criterios. Llámenlo como quieran, póngale el Paco verbo Moreno que te quieran. dijo a ti que pero es que ¿cómo me lo va a negar? Pero ¿cómo no me lo va a negar si lo ponen en los documentos? O sea, ¿cómo me lo iba a negar? Y como en sede parlamentaria, porque él dentro de su discurso de que lo que hizo entra todo dentro de lo de la legalidad y que podía hacer lo que hizo, pues viene a dar ese discurso. Que quien lea la noticia, quien lea el Canarias 7 o cualquier periódico que se haya hecho eco de la Comisión de Control dirá, bueno, pues esto aquí al final es unos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Y hay veces que las cosas no son que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Las cosas son como son. Y como son las cosas las hemos contado aquí, con los documentos y hablando con todas las partes. Por eso yo voy a insistir mucho en la entrevista a Paco Moreno, que me prometió que vendría a esta mesa y que a partir de la Comisión de Control estaría con nosotros, para que él pueda explicar con más tranquilidad y preguntado con la documentación sobre la mesa por esos cambios de criterios que se produjeron y que hicieron otra cosa que él negó, que la persona que obtuvo una mayor puntuación, que fue Juan García Luján, finalmente no fuera elegido el director de los servicios informativos de la televisión canaria. Lo digo porque, insisto, hay cosas que se dieron allí y que por lo menos se han reproducido así, que no encajan con lo que dicen los documentos, y yo creo que eso es lo mínimo que hay que hacer en algo así. Después entraremos en si es más o menos grave, si es ilegal, si no es ilegal, pero los hechos que se produjeron fueron los que se produjeron y a partir de ahí opinemos. No juguemos con la realidad a nuestro antojo, ¿no? Claro, no lo estará diciendo por mí, que fui quien vine y conté aquí esa historia, ¿no? No, estoy diciendo por Paco Moreno, por lo que ocurrió en la Comisión de Control. Como me has dicho que funcionó como Paco Moreno en algunas cosas... No, Paco Pomares, que Paco Moreno es un muy buen comunicador, como tú, y que a veces, como ocurrió antes con el caso de Román Rodríguez, son capaces de decir aquí cosas... cada maestrillo tiene su librillo, Sí, eso también es verdad, Pero no me malentiendas que mis tiros no iban por ahí. Una pregunta a dos periodistas. ¿Ser un buen comunicador implica también ser un buen tapador? A veces. ¿Encubridor? A veces. Y hay malos comunicadores que también hacen de tapadores y lo hacen fatal. Sí, en general hay mucho mal comunicador que hace de tapadores y lo que hace es destapar las cosas. Exacto. Es verdad. Es verdad. Hay comunicadores que... tengo que dejarlo ahí, porque es que David me lo puso a huevo. Iba a contar una cosa de unas prostitutas y que eran menores de edad, pero
porque tiene algo que ver con... Manolo, pon el freno. Vale, bueno, vamos con otro asunto. David Cuesta, reacciones a lo que contaste aquí sobre el caso del NAP. Sí, bueno, antes de entrar en eso, un apunte rápido, porque lo contamos aquí también, que tiene que ver con esa investigación judicial a raíz de una denuncia de la oposición que se abrió contra el alcalde de El Rosario, contra Escolástico Gil, por la construcción de la depuradora de la Campana. Bueno, la Fiscalía, perdón, en este caso el juzgado, perdón, ha archivado esa denuncia presentada porque considera que no hay indicios de delito. Yo creo que tenemos que contar las dos cosas, claro. Lógicamente es nuestra responsabilidad. Considera que no se vulneraron, o la contratación no fue una contratación ilegal, que además contaba con informes favorables y que además era una necesidad de urgencia para acabar con un problema histórico que es el de los vertidos en el polígono de la Campana. Así que el juzgado ha decidido archivar, insisto, esa denuncia que había presentado la oposición y de la que nos hicimos eco aquí, entre otras cosas porque vimos un vídeo en lo que toda la oposición pues planteaba públicamente sus dudas sobre esta contratación de, insisto, de la depuradora del polígono de la Campana en el municipio del Rosario, en la isla de Tenerife. Y vamos a hablar del NAP. Yo del NAP, más que aportar novedades, quería contar algo que no pude contar. ¿Qué significan las siglas NAP? El NAP es el Neutral Access Point, que es un punto de servicio, un lugar donde se conectan los operadores, por ejemplo, de telefonía, los operadores de internet. Pero el NAP en el Cabildo de Tenerife es una empresa que en su momento se creó y que ya contamos aquí el otro día con una exposición muy extensa. Están viendo de todas las islas, y aunque esto es una cuestión que directamente implica a las arcas públicas de la isla de Tenerife, ojo, porque esa conectividad era importante no solamente para Tenerife, sino para todas las islas del archipiélago canario. David. Y el otro día demostramos aquí, con documentación y con una información, una detallada explicación que no pude hacer en su momento cuando estuvo Paco Pomares, porque todavía, entre otras cosas, no había visto ni siquiera la denuncia, y ahora ya sí he podido ver la denuncia y la documentación que la avala. Demostramos que, cuanto menos, el Cabildo de Tenerife se gastó 12 millones de euros de dinero público en un negocio ruinoso. Y eso es evidente y ha quedado completamente demostrado. Veremos si esto es delito o no, solo tendrá que decir la Fiscalía. Pero después de mi exposición, yo no pude contarlo el martes pasado y también por responsabilidad creo que tengo que hacerlo hoy. Después de mi exposición, esa misma noche, ese mismo martes, cuando contamos aquí con la pizarra el caso NAP, recibí una llamada de teléfono del mayor accionista privado de esa empresa. Recuerden que esa empresa, la mitad del dinero la ponía Liter y la mitad del dinero, por lo menos en su constitución, la ponían empresarios privados. Pues el mayor accionista con un paquete de 400 acciones era José Ana Pérez Lavajos. A mí, José Ana Pérez Lavajos, que como saben es un destacado empresario de la isla de Tenerife, vinculado con la Fundación de la Construcción y con otra serie de empresas, insisto, mayor accionista del NAP, también vinculado con el Club Deportivo Tenerife y, por cierto, también investigado en el llamado caso Fórum, o en la pieza del caso Fórum que afecta, en este caso, a esa trama ya condenada a la Audiencia Nacional, pero que se sigue investigando en su ramificación canaria todavía, después de muchos años en los juzgados canarios. Me llama José Ana Pérez Lavajos para criticar, bueno, primero para decir que él no ganó dinero con esta operación. Él quería dejar muy claro que él no ganó dinero con esta operación. Yo creo que esto es algo que quiero insistir, porque él me insistió mucho en eso, pero también es verdad que me reconoció que evidentemente una serie de riesgos fueron asumidos por la propia administración pública, pero preguntado sobre este asunto, él insistió en lo que fue para mí la parte más importante, y así lo contamos y lo titulamos en mirametv.com, en el hecho de que, según él, el Cabildo de Tenerife, que recuerden, aquellas acciones, le compró todas las acciones a la parte privada, menos a 5 empresarios, perdón, a los que se las canjeó por acciones de otra empresa pública, que es Solten 2, que es mucho más rentable, obviamente, que el NAP, que era un sumidero de pérdidas. Por tanto, los empresarios no perdieron nunca dinero. Por tanto, los empresarios no perdieron nunca dinero. Los empresarios que se les compraron las acciones no perdieron nunca dinero porque al final recuperaron lo que habían invertido. Sí que es verdad que habrán perdido algo de dinero probablemente con una serie otros se beneficiaron un poquito pero más. Claro, pero no los solo, elegidos se beneficiaron pero no un poquito perdieron más. Claro, y no perdieron todo el dinero que tendrían que haber perdido. Pero si hay alguien que pudo haber incluso ganado, fue los que se les canjeó las acciones. Eso tendrá que decirlo toda la Fiscalía. Pero él me decía, porque este es el dato importante, él me insistía en que, telefónicamente, primero, que el Cabildo de Tenerife no les ofreció canjear las acciones a todos, que solo se las ofreció a sus amigos empresarios, literalmente fue lo que me dijo, que incluso Manuel Sendagorta, el exdirector del ITER, el exdirector gerente, fue a su despacho para comprarle las acciones a un precio más bajo del que habían puesto, que a raíz de eso tuvo que ir a una reunión, fíjense el nivel de detalle que me contó, tuvo que ir a una reunión al despacho de Ricardo Melchor, y fue Ricardo Melchor quien dio la orden para que se les comprara las acciones al mismo precio, pero que ellos nunca les ofrecieron canjearlas. Porque nosotros publicamos esas declaraciones literales, tal cual, entrecomillado, tal cual nos lo dijo José Ana Pérez Lavajos. Se publicó la noticia y una hora después de la publicación de la noticia me manda un correo José Ana Pérez Lavajos en el que me dice que ha cometido un error en sus manifestaciones,
que lo que él me dijo no es del todo correcto porque él no se acordaba de algunas cosas y que, según su nueva versión, el Cabildo de Tenerife sí que les ofreció canjear las acciones a todos los empresarios del NAP, que unos aceptaron y que otros no, y por tanto se desdijo, insisto, una hora después de publicar sus declaraciones, de lo dicho en torno a ese presunto beneficio a unos determinados empresarios que, según él mismo decía, eran más amigos de Ricardo Melchor y de Coalición Canaria en general. Insisto, yo quiero contarlo todo y que cada uno saque sus conclusiones. Yo reproduje lo que él me dijo primero y una hora después, por supuesto, reproduje lo que él me mandó en un correo. Ahí quedan las dos versiones con una hora de diferencia. Bueno, sin la hora de diferencia, pero recorriendo el horario de esta tertulia, vamos a hacer un parón rápido en Selgán, el café JSP, en Millac, en tantos productos que salían de una empresa que lo fabricaba, producía una empresa llamada Canaria, llamada JSP, José Sánchez Peñate, porque esa empresa pasó en 8 años, fíjense, de un beneficio de 3 millones a 9 millones de pérdidas. La familia Sánchez habría rechazado en 2017 la venta de Selgán a Kaiku por 18 millones de euros. Una operación que habría podido ser pues una tabla de salvación para el grupo y que ahora al final los trabajadores no estuvieran en huelga o viniendo por los platos de televisión reclamando auxilio y asistencia. David, han estado aquí en la televisión de las Islas Canarias. ¿Y qué han dicho? La verdad que el tema ahora se ha movido mucho mediáticamente. En aquel momento, cuando los entrevistamos, todavía no había tenido tanta repercusión. Sí que se habían publicado algunas noticias en el periódico El Día que yo pude rescatar para preparar aquella entrevista, pero había bastante desconocimiento de la realidad. Bueno, vamos a mejor que te lo cuente yo, a escucharlos a ellos, que nos contaban sobre todo cuál es la situación y por qué en estos momentos la empresa les adeuda más de 1,2 millones de euros a una plantilla, que no es broma, de 500 trabajadores en Canarias. Y nosotros apoyamos ese acuerdo donde firmamos un descuergue salarial de nuestro convenio, donde le aportamos todas las pagas que tenemos, más un descuergue también mensual de nuestro salario según las tablas salariales, ¿no? Total fueron más de 1,5 millones de euros que aportamos a la empresa. Hombre, también es verdad que hay que decir, no sé si está la palabra bien dicha, nos engañaron, ¿no? Nos engañaron porque firmamos un descuergue para salvar la situación de la empresa y con eso lo que hicieron al mes siguiente empezaron a echar gente empleados. En ese acuerdo nos hacían saber lo importante que era para conservar los puestos de trabajo, para que no se despidiese nadie, ¿no? Y esta gente lo que hizo es que al mes siguiente empezaron a echaron a más de 90 personas acogiéndose a la reforma laboral con despido objetivo, ¿no? Una empresa que en principio va bien, que todos conocemos, con una marca sentada en el mercado. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, pues algunas prácticas que llaman la atención no solo por este trato a los trabajadores, sobre todo a raíz de que se coloca una empresa externa para gestionar. Yo no quiero decir para liquidar, pero es la sensación que me da desde fuera a esta empresa, por lo menos por lo que están haciendo, llama mucho la atención y así lo explicaba uno de los representantes, en este caso de Comisiones Obreras. Tenemos que esas marcas se las lleven y las envasen en otro sitio para luego venderlas aquí en Canarias, pero no con trabajadores de Canarias. Eso no podemos permitir que se desaparezca de aquí de Canarias. Pero lo decía también porque la verdad es que no conocemos las cuentas, no las conozco personalmente las cuentas de la empresa, ustedes probablemente mejor que yo, pero entiendo que la empresa tiene ingresos, la empresa vende. Sí, tiene eso, de hecho es el volumen de cómo mueve, con los economistas cuando hablan cómo mueve dentro del mercado es bastante importante y yo creo que es el último respiro de que, aparte de los trabajadores, que evidentemente es la masa salarial que mantiene, o la masa que mantiene activa en el trabajo. Es destacable que en el año 2020, en octubre, la última refinanciación que hubo, unos 6 millones, pues se vendieron parte de la maquinaria, al objeto según se decía, era para pagarle también a los trabajadores. De ese dinero actualmente no sabemos dónde está. Deudas que se van pagando desprendiéndose de los activos que tiene la empresa, de su patrimonio, de su maquinaria, poco a poco se va vaciando y eso lógicamente después se van subcontratando esos servicios que ya no se prestan directamente y al final ocurre lo que ocurre. Pero espérense, porque al final estamos hablando de una empresa que todos conocemos, como JSP, con productos que todos conocemos, pero es que esa empresa, por el servicio que presta, está subvencionada. Todos sabemos, ¿no?, que la empresa láctea y de harina, de productos lácteos, son de las que reciben ayudas de
del POSICAN, del REA, ayudas al transporte, para abaratar la cesta de la compra de todos nosotros, los canarios, ¿no? Alguien tiene que velar que eso también se cumple, digo yo, ¿no? No sé si el gobierno, alguien, ¿no? Alguien tiene que mostrar ahí un poco de interés en decir, oye, esto se está aplicando, esto se está gestionando, alguien que tiene que ser la mano que vele un poco por toda esta situación y ver en qué si es verdad que llega a su fin. Por poner sobre la mesa también a la administración o la pata de la administración pública, ya no solo por ser un sector estratégico y fundamental, sino porque al final, oye, no es bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una empresa canaria con tanto recorrido al final acabe en manos de una empresa externa, con eso, lógicamente, la pérdida de calidad de empleo que puede tener. Paco. Sí, no será bueno, pero parece que es la crónica de una muerte anunciada, de un destino anunciado. Estamos hablando de una empresa que fue importantísima, no solamente en lo que se refiere a los mecanismos de provisión de una serie de marcas que atendían un mercado más popular que algunas de las marcas nacionales, y que además durante muchísimo tiempo, la época en que fue personalmente dirigida por José Sánchez Rodríguez, el hijo del fundador, bueno, pues tuvo una gestión realmente importante, no solamente para la empresa, sino también para los intereses de Canarias en Europa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que ha habido un problema de retraso en la modernización de la empresa. Cada vez que hablamos de modernización de una empresa, al final de lo que estamos hablando es de reducción de plantillas. Es terrorífico, pero ese es el caminar de la perrita en todas las empresas industriales del mundo. Cada vez las cosas se tecnifican más, se robotizan, hay una participación cada vez más clara de los avances tecnológicos, y cada vez el papel del hombre como productor en las empresas tiene menos valor. Acabamos de hablar de que JSP tiene todavía 500 empleados, prácticamente ha reducido su plantilla en un 20% en los últimos 10 o 12 años, cuando la inmensa mayoría de las empresas industriales españolas han reducido sus personales en el orden de un 50, incluso a veces más. ¿Qué sucede? Que eso probablemente ha hecho que sus costes de producción no sean tan competitivos como eran antes, ¿no? Y además la dirección de la empresa ya no está directamente en manos de José Sánchez Rodríguez, que tiene más de 90 años, ¿no? Entonces hay una situación muy complicada. Yo veo muy difícil, ya lleva 6, 7 años dando coletazos, intentando negociaciones con empresas de otros lugares. Estuve en contacto con una empresa, no sé si rusa o lituana. Hace ya algunos años que JSP atraviesa serias dificultades, y yo lamento muchísimo prever que probablemente lo que es su aportación más importante al valor, que es el hecho de que tiene productos que se siguen consumiendo y consumiendo de manera importante en las islas, acabe siendo vendido a una multinacional. Antes de que se me vayan de la mesa, David, Paco, quiero que lean y vean este tuit. Es un tuit que lanza en su red social Javier Abreu, en su Twitter, a través de su cuenta personal, y es una fotografía que, si ustedes ven bien, en la que se aprecia primero unos pendrives, una carpeta del Ayuntamiento de La Laguna y una serie, parecen ser una especie de carpetas o de tomos, hasta 6 tomos. Dice impreso sobre esa fotografía, sobre esa imagen, caso Laicas. Bueno, caso Laicas. David, ¿a ti esto a qué te suena? Me suena al circo del que hablaba antes. Y lo digo por Javier Abreu y lo digo por la otra parte, por los denunciantes del caso Grúas, los denunciantes del caso Reparos, por cómo se ha gestionado todo esto, pero esto es un circo tremendo, esto es una falta de vergüenza tremenda. Mira, si hay irregularidades, si hay cuestiones que puedan ser delictivas, se lleva a la justicia, pero ya está bien, sinceramente, de usar, en este caso, las redes sociales para generar un debate y que hablemos de qué insinúa Javier Abreu. Si tiene que decir algo, que lo diga. Y mejor que decirlo, que lo lleve a donde tenga que llevarlo. Y lo digo por él y lo digo por los que están en el otro lado, por los que han denunciado todo esto, y cada vez que llevaban una cosa a la Fiscalía o cada vez que había alguna novedad, daban una rueda de prensa. Porque yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia. Y lo menos que se hace para dejar trabajar a la justicia, lo peor que se puede hacer, es lo que hacemos en los medios de comunicación, que es estar opinando constantemente sobre el trabajo de la justicia antes incluso de que se pronuncie. David, yo creo que eso es muy grave. Es que no me gusta, porque al final lo comentábamos antes con el tema de fiesta, y creo que este es un buen ejemplo, La Laguna es un buen ejemplo de cómo se han hecho las cosas. Pero tú mismo lo has dicho, esto es parte del circo. Sí. Y lo que tendría que hacer Javier Abreu es denunciar
Sí. No, bueno, él ya lo ha hecho. Por eso te digo, lo hizo en su declaración. Estamos hablando de un tuit que lanza en las redes sociales. Todos hacemos el uso de las redes sociales para lo que estimamos oportuno. Javier decide, voy a lanzar esta puntita, pero ¿quién la lanza? Un señor que sí que acudió a los juzgados, que sí que... Me refiero a declarado. No es verdad. Eso tampoco es verdad. O sea, Javier Abreu fue citado a declarar como investigado y en su declaración como investigado, solo cuando fue citado a declarar allí como investigado, dijo lo que dijo. ¿Por qué no lo dijo antes? Pero no fue de motu propio al juzgado a poner una denuncia. No, porque aquí, en esta historia, de verdad, ponerle la aureola a unos y los cuernitos de diablo a otros no está bien. O sea, si no voy por ahí, David. No está bien. Si no voy por ahí, yo sé que tú no vas por ahí. No lo digo por ti. Pero lo que te estoy diciendo es... Lo digo porque ya está bien de etiquetar a unos como los buenos o los malos. En esta historia, de verdad, políticamente la gestión ha sido mala por parte de todos. Bien, pero ¿a ti qué te parece que aparezcan en esa fotografía? ¿Te suena de algo laicas? Sinceramente, laicas. No he perdido tiempo con eso, de verdad. Y no sinceramente, unos pendrive te dicen algo, es sencillamente por... Sí, intuyo, si nos vamos a poner a especular, intuyo que eso tiene que ver con una noticia que publicó, creo que Canarias Ahora, si no me equivoco, en la que decía que Javier Abreu todavía no había presentado las pruebas de las que había hablado en su declaración ante la justicia. Intuyo, pero a lo mejor me equivoco, probablemente me equivoco, que esto va por el hecho de decir... ¿Te acuerdas que se decía Javier Abreu está buscando un pendrive en el que supuestamente vienen esas grabaciones? En la foto hay un pendrive. Claro, parece que lo ha encontrado. En la foto hay 3 pendrives. Hay 3 pendrives. Parece que lo ha encontrado, pero volvemos a lo mismo. Fíjate lo que estamos haciendo, especular de lo que solamente uno. Pero oye, tú has apuntado algo interesante, que además también lo apuntaba Canarias Ahora. Oye, a lo mejor se trata de esa información que debía aportar, las pruebas que debía aportar Javier Abreu, y que a lo mejor puede ser que estén en esos pendrive. Pero Paco, tú, concretamente, ¿qué opinas? Vamos a ver, yo me precio de conocer algo a Javier Abreu. Es aunque en este momento está formalmente retirado de la vida política, es un animal político extraordinario, ¿no? Toda su vida... Es un tipo que no da puntadas sin hilo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que si anuncia la existencia de un caso que bautiza él mismo, ¿no? Al que le pone nombre, por cierto, Laika es el nombre de la perra. Bueno, sin ese es el nombre de la perra que fue lanzada al espacio, ¿no? Hasta ahí llegamos. Yo he escuchado, por ejemplo, yo he escuchado que es el nombre de una de las perras de Javier Abreu, creo que tiene 2 perritas, ¿no? Creo que es el nombre de una de sus perras, pero creo que no. No sé por qué. En algún momento me presentó a sus perras y no recuerdo yo el nombre de Laika. No recuerdo cuál nombre tienen, pero en cualquier caso, laicas también es sinónimo de perras. A lo mejor se refiere a casodineros. ¿Acaso? Sí, una broma ahí, no lo sé. El hecho es que ha conseguido que estemos, como dice David con toda la razón, hablando de un asunto que todavía no se sabe lo que es. Mi duda es... David ha comentado, pero esto... Perdón, cuando dices perras, ¿es por las 2 perras de Javier o perras de perra? Por dinero, a lo mejor a lo mejor puede ser sinónimo de caso dinero. La hucha, ¿te acuerdas de la hucha? Caso, vale. Tal, no lo sé. Laica, yo sí me gustaría decir una cosa de Javier Abreu. Javier Abreu ha sido durante muchísimo tiempo secretario general del Partido Socialista en La Laguna. Y era el hombre que manejaba los recursos internos del Partido Socialista en La Laguna. Todos los partidos tienen una contabilidad paralela. Aquí nos escandalizamos mucho por decir que el caso Bárcenas y que el Partido Popular... En todos los partidos hay cierta contabilidad paralela, hay cierto manejo de fondos para resolver cosas. Quizá se trate de ese asunto, o quizá pueda tratarse efectivamente de una respuesta de la documentación que dijo que aportaría sobre Santiago Pérez por lo del pendrive, que yo espero que no lleve fotografías de penes, ¿no? Como decía Nacho Viciana. O quizá pudiera tratarse, y concluyo, pudiera tratarse de asuntos que, dado que va en una carpeta, insisto que nunca da puntadas sin hilo, del Ayuntamiento de La Laguna, de temas que tengan que ver con el Ayuntamiento de La Laguna. Lo que tengo la certeza, por conocerlo, es que si Abreu ha sacado eso ahí, es porque probablemente o ya lo ha movido donde lo tenga que mover judicialmente o lo va a mover. No creo que lo haya hecho nada más que... Yo creo que lo que está haciendo en estos momentos... Yo creo que el caso Laika es la venganza de Abreu, hablando en plata. La respuesta a la cafrada que le hicieron, que fue meterlo en el caso Reparos, un caso en el que lo que se hace es acusar de manejo fraudulento de los recursos,
por 2 o 3 asuntos en los que evidentemente, cuando hablaba yo antes del tema de lo de las perras, lo de la lata del gofio, Abreu no se llevó ni un duro. Son asuntos que se tramitaron fundamentalmente para que se pudieran resolver problemas que existían en colegios, etcétera, etcétera. Y lo metieron de mala manera ahí, y yo creo que se está vengando. Pero ¿sabes qué pasa? Que después hay cosas que probablemente sean importantes y que ocurren en el Ayuntamiento de La Laguna, y que por todo este ruido que hay alrededor, insisto, de unos y otros, al final la gente no se entera. Y sobre todo, yo me pongo en la piel de la ciudadanía. Mira, el otro día hubo un pleno esperpéntico en el Ayuntamiento de La Laguna. Vergonzoso, sinceramente. O sea, cualquier ciudadano, vecino de cualquier administración de un Estado de Derecho, no puede estar orgulloso de que sus instituciones funcionen de esa manera, ¿no? Un pleno en el que había una reprobación a Nacho Viciana por un artículo cuanto menos de muy mal gusto que publicó en su momento, en el que hacía alusión a Javier Abreu, en el que los proponentes, que es Coalición Canaria, decide retirar esa moción para que finalmente no se repruebe y por tanto no se debata, pero se insiste en que participe, en este caso, que se defienda y que al final se vota para que se debata la moción. O sea, es una cosa realmente esperpéntica. Pero es que además quien la propuso no estaba allí, y quien la tuvo que defender fue otra persona que no la había redactado, y a que la lo persona pasó, a la que se citaba ni siquiera estaba, que lo tampoco. pasó fatal. O sea, realmente un circo con después acusaciones que no se escuchan, que no están grabadas, pero que se publican en medios, unas entre comillas, otras no. De verdad, un auténtico circo que es una vergüenza. Y a lo que yo voy es que todo esto que estamos hablando hoy son nuevos capítulos que añaden, insisto, más ruido, más oscuridad y de verdad, o sea, más inseguridad para los vecinos, o créeme, David, menos confianza en sus instituciones públicas. Y Paco, nunca he estado tan de acuerdo con lo que los dos han dicho, sobre todo en esto final, porque frente a que al final prime en un momento complicado el buen trabajo, la ética, la seriedad, al final aquí lo que hay es un circo, ya no mediático, un circo en los plenos, no se traslada a la opinión pública el buen quehacer diario, que seguramente lo habrá, y al final La Laguna sigue enchumbada, enmierdada, y eso es vergonzoso. Sí, me recuerda mucho a Puerto de la Cruz en su época, que es algo que parece que también se ha ido superando, ¿no? Que eran municipios en los que daba pena ir a unos plenos, ahí daba pena, de verdad. O sea, como una persona que cree en el sistema democrático, te da pena ir a esas cosas. De todas maneras que lo que está sucediendo en La Laguna es muy lagunero. Es decir, La Laguna es una ciudad muy propensa a este tipo de cuestiones. Yo escuché hace ya mucho tiempo, cuando aún no conocía a Javier Abreu, que La Laguna eran 2 calles en las que si salías a pasear te tropezaba siempre a Javier Abreu. Y yo tengo la sensación de que en las próximas semanas nos vamos a tropezar mucho a Javier Abreu. Y no igual se lo tropiezan ustedes aquí en el plató en las próximas semanas, y ustedes lo pueden ver en Mírame. David, Paco, en unos instantes va a estar con nosotros Francisco Linares, alcalde de La Orotava, en Tenerife, y además secretario ya electo de Coalición Canaria en la isla. Pero hablando de La Laguna, nos vemos la semana que viene, porque la semana que viene hablamos de un asunto también muy lagunero, Montaña Pacho. Montaña Pacho. Esto estaba destinado a construir allí, a realizar un gran parque urbano, y se decidió que la mitad de ese terreno fuera recalificado para generar más suelo comercial e instalar allí, ese era el proyecto de aquella época, la empresa Eroski. Pero lo que ocurre es que con el paso del tiempo la historia se reescribe, y esto es lo que ocurrió. Las plusvalías que se iban a obtener por aquel convenio, según informaron en la Comisión de Urbanismo los técnicos de la gerencia, oscilaban entre 10.000 y 13.000 millones de las antiguas pesetas. Y la compensación que iba a hacer el empresario era solo de 600 millones de pesetas. La sentencia obligó a renegociar el convenio, y como consecuencia del nuevo convenio, el empresario adquiría unos compromisos extremadamente útiles para todo el entorno vecinal de Montaña Pacho. Entre esos compromisos, construir un nuevo colegio. Sí, está ahí, ¿no? Está, un excelente colegio que sustituyó al antiguo colegio. Construir toda la serie de instalaciones deportivas excelentes en la zona. Están, hasta donde yo tengo conocimiento, se han certificado ya en firme 21 millones de euros aportados por ese empresario en inversiones, en instalaciones. Hay retrasos que a este empresario, que ha estado cumpliendo y quiere cumplir, le están ocasionando problemas, porque al final la vida empresarial es eso. Tú tienes unas expectativas, adquieres unos compromisos, y si el calendario se va retrasando, pues te puedes ver en una situación muy comprometida. ¿Se puede arruinar el empresario? Se podría arruinar. Sea una gran superficie o sea un taller de chapa y pintura. Sí, y entonces a mí este asunto me preocupa,
porque lo conozco desde el principio, insisto, el origen de este convenio urbanístico, de esta inversión empresarial, está directamente relacionada conmigo. Yo a veces digo que es un regalo que le hice a La Laguna. Hay que colaborar. Yo sé que empresarios como Ambrosio, con media docena de ellos, levantan un país, porque hay gente con un empuje infinito dentro del marco de la ley para que finalmente el empresario cumpla todos los compromisos que adquirió, obtenga las ventajas a las que tiene derecho, remate esa gran operación empresarial y no vaya a quedarse por el camino todo el esfuerzo empresarial que este empresario particularmente ha desarrollado durante toda su vida. Yo en su día recurrí a ese convenio porque me parecía que era un convenio completamente descompensado. Lo ganaste tú y lo ganó La Laguna. Sí, lo ganó La Laguna. El empresario ha cumplido. El empresario está cumpliendo. Lo está cumpliendo. Entonces, lo que le corresponde, ¿por qué no? Entendamos que no es este empresario en concreto, que lo es. No lo podemos evitar porque es así. Y yo lo digo con toda claridad. El mismo que recurrió a aquel convenio, yo me siento en la obligación en interés de La Laguna de ayudar a ese empresario en el marco de la ley a culminar esta operación, exigirle que cumpla las obligaciones pendientes, obtenga los beneficios derivados de toda esta iniciativa y de todo este esfuerzo, y que en definitiva el entorno poblacional, los vecinos de todas estas zonas que hemos estado comentando, culminen su ilusión de disponer de todos esos servicios, de todas esas instalaciones y de una calidad de su entorno adecuada a la dignidad de esas personas. Esto es lo que yo puedo decir. Montaña Pacho. Este martes a las 21 horas en Canarias al Día. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Ya está con nosotros, es nuestro invitado en esta tertulia. Es el alcalde de la villa de La Orotava y además secretario general de Coalición Canaria en Tenerife. Hablar de La Orotava es hablar de Canarias, de un punto de encuentro incluso iberoamericana. Es un punto de conexión preciosa y me van a permitir que dé la bienvenida a un político que además es amigo. Paco, buenas noches. Hola Manolo, estoy encantadísimo de estar aquí y sobre todo de compartir este instante contigo. Estoy de cumpleaños. ¿Estás cumpliendo años? Ahora pruebas un pedazo de tarta. Pues sí, señor, pues entonces felicitaciones dobles. Lo digo porque hace un año sufrí el accidente y hoy toca celebrarlo, pues con vida, juntos. Sí, oye Paco, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues ha sido un año duro. Este año yo creo que para los que estamos en esto de ser servidores públicos ha sido un año complicado, pero también ha sido una experiencia de sacarle el lado positivo a un reencuentro con la ciudadanía distinta al que antes teníamos. Ahora estamos más próximos que lo que hemos estado nunca, trabajando codo con codo más que lo que hemos estado nunca, ayudando a mucha gente, escuchando a mucha gente. Ha sido un año traumático, donde mucha gente ha tenido muchísimos miedos también, pero yo me siento orgulloso de que la villa se haya portado ejemplarmente y yo como alcalde pues he intentado liderarlo de la mejor forma posible. Eso te iba a decir, porque precisamente una situación como esta es difícil de capear. ¿Cómo lo ha capeado tu pueblo? Yo creo que lo ha hecho de una forma ejemplar, sobre todo con un comportamiento de una ciudadanía disciplinada. No hemos tenido prácticamente incidencia alguna, la gente ha cumplido escrupulosamente un estilo de vida nuevo. Tú mismo, Manolo, que hace un año que se rompió el estilo de vida que teníamos todos y de repente tenemos normas para todos, pautas para todos, tenemos que estar en casa a ciertas horas. Y bueno, en un municipio como el mío con 1.200 pymes, imagínate el sufrimiento que está teniendo todo ese pequeño comerciante, pequeño autónomo, le hemos ayudado y demás.
Lo he hecho no desde la soledad, lo he hecho desde la cogobernanza con todos los grupos políticos. Yo me siento orgulloso de eso. Bueno, esa es una práctica muy tuya. Esa es una práctica muy tuya. Sí. Yo cuando escucho a Pedro Sánchez hablar de la cogobernanza, a mí esa palabra te la había oído yo antes a ti una burrada de años. Pues verdad que yo soy un hombre... ¿Y cómo consigues eso, Paco? Lo consigo sentándome a hablar y... Pero es que hablas con todo, Dios. Efectivamente, y no haciendo comportamientos soberbios, no pensando que aquí ordeno y mando, y utilizando la mayoría absoluta que tengo con racionalidad, con cabeza y con tranquilidad. No en todo tengo razón, no todas las cosas las hago bien. Hay compañeros de otros grupos políticos que aportan ideas positivas. También el municipio pertenece a los que le han dado a ellos el voto y entre todos... ¿Puede un alcalde, Paco, subírsele la mayoría absoluta a la cabeza? Digo no en tu caso, digo que sí puede. Y si es en tu caso y quieres confesarlo... Conozco algunos casos en Canarias que ha pasado eso, pero mira, es cuestión de tiempo de que las urnas te manden para tu casa. ¿Y sabes lo que te digo? Bien hecho. Yo creo que no, yo creo que yo sigo siendo el que he sido siempre, tú que me conoces desde hace muchos años, desde cuando era concejal. Mira, hace poco me encontré a algunos chicos que les di yo clase y que me saludan por cualquier lado y me dicen, sigue siendo el mismo. Yo digo, mira, el mejor piropo que me puede echar la gente. Creo que es muy feo, muy poco ético, muy poco correcto que una persona cuando es servidor público deje de ser la misma persona que ha sido siempre. Yo he procurado ser el mismo Francisco Linares de siempre. Oye, Paco, ahora además repites como secretario general de tu partido de Coalición Canaria en Tenerife. Mi madre, encima de la pandemia, la responsabilidad de levantar... La necesidad, ¿no? A un partido que ha salido... No de las elecciones, porque en las elecciones salió reforzado en muchos aspectos, pero muy bien parado, que ahora ha salido de las instituciones y no está. Sí, nosotros tuvimos en el año 2019 un resultado electoral magnífico. Tuvimos 120.000 votos, ganamos en Santa Cruz, en La Laguna, en el Cabildo y en 15 ayuntamientos más. Quiere decir, a nosotros no nos echaron de las instituciones las urnas, nos echaron los pactos. Pero es verdad que había como un pacto de honor hecho por varias fuerzas políticas donde parece ser que la obsesión era que Coalición Canaria saliera. Y bueno, nosotros creo que hemos llevado estos 2 años con una honestidad tremenda, haciendo un trabajo de oposición muy digna. Yo creo que Carlos Alonso está siendo un líder de la oposición extraordinario, aportando cosas propositivamente, poniendo cosas sobre mesa, quiere decir... Aquello que mucha gente decía, Coalición Canaria cuando no gobierne va a desaparecer. Hemos demostrado que no. Y ahora, pues bueno, nos quedan 2 años para las elecciones próximas y bueno, he asumido la responsabilidad. La verdad que no le puedo decir a los compañeros que no, porque todo el mundo decía, Paco, tienes que seguir, Paco, tienes que seguir. ¿Fue quizás tu tono conciliador, eso de la cogobernanza, también la cogobernanza del partido en la isla de Tenerife, lo que te ha permitido el respaldo de todos los comités locales? Yo creo que suma, Manolo. Yo me llevo con todos los comités locales perfectamente, con los compañeros alcaldes perfectamente, con los portavoces nuestros en la oposición perfectamente. Saben que soy un hombre de equipo, yo no lidero nada solo, escucho mucho, trabajo, me pateo esta isla de un sitio para otro, me voy a los comités locales todos. Yo me sentí con un honor tremendo que hayan pensado que la mejor persona para liderar Coalición Canaria en Tenerife fuera yo. Paco, mira, estamos hablando mucho, porque eres alcalde de La Orotava, estamos hablando mucho de Tenerife, pero yo quiero que te pongas en el papel, en la piel de tus compañeros alcaldes de cualquier isla del archipiélago. Se me ocurre de Gran Canaria, sí, de Fuerteventura, del Hierro, donde este fin de semana nuevamente llega una patera, mueren 4 migrantes, otros tantos casi pierden la vida y nuevamente aparece el reclamo, un reclamo que tú siempre desde el respeto institucional has lanzado donde quiera que has estado, y es la atención real del Estado para con la situación especial de Canarias. ¿Qué te parece cómo se está aportando el Estado en materia de migración con Canarias y con estas personas? Manolo, lo que está pasando en Canarias con estos seres humanos que vienen de otros países vecinos es inadmisible.
Es una vergüenza para Canarias y para España. Una situación donde no se puede decir sino otra cosa, inaceptable. No se han percatado de que hay un problema muy grave donde hay seres humanos que están perdiendo su vida. No podemos convertir a Canarias en un campo de refugiados, que es lo que actualmente hay. Hay una desatención, hay una descoordinación. Y yo tengo que levantar la voz un poquitito y decir que el gobierno de Canarias en esto ha tenido un cierto servilismo político. Pero puede ser que esa cobardía, lo digo por intentar entenderlo, Paco, no puede ser que como, a ver, el partido que gobierna aquí, sobre todo el líder del gobierno, que es Ángel Víctor Torres, es del PSOE, y el presidente del gobierno de la inacción con Canarias es Pedro Sánchez, que es del PSOE, tenga que achicarse y mejor no llevarle la contraria. Desgraciadamente, Manolo, creo que es el tema fundamental. Creo que hay entreguismo y servilismo. Por eso es por lo que hace falta una fuerza nacionalista sin obediencia divina a nadie, donde con total libertad puedes plantarte en Madrid y exigir que necesitamos que estos seres humanos que vienen de otros países vecinos tengan una atención distinta a la que se les está dando. Yo creo que se están haciendo las cosas muy mal hechas y muy descoordinadamente hechas. Paco, te pongo, he nombrado a Ángel Víctor Torres, este gobierno también lo sustentan en Canarias Podemos, en España PSOE Podemos, también en España contribuye a ese gobierno con su apoyo Nueva Canarias. Por tanto, hay similitud en muchos aspectos, sí, salvo la de Casimiro Curbelo, que es un renglón torcido o derecho, dependiendo de cómo cuente. Yo te quería plantear una cosa. Esto que está haciendo, esta inacción de Europa, esta inacción en materia migratoria, también del gobierno de España, y por supuesto, la falta de... discúlpame la falta de respeto o las palabras, la falta de huevos sobre la mesa, Paco, de la comunidad canaria, de nuestro presidente, esa inacción podría ser entendida como una especie de violencia institucional hacia esas personas. Yo desde luego lo veo como una falta de respeto institucional a un problema que tiene Canarias, que tiene España y que tiene Europa, y que no han sido capaces de sentarse a buscarle una solución urgente. Lo hemos pedido por activa y por pasiva. Y esto no es un tema político, es un tema humanitario, donde necesita una solución urgente. Lo que no es posible es que tengamos a niños regados por toda Canarias. En mi municipio hay unos cuantos, en el otro lado hay otros cuantos, y se sigue sin dar una solución negociada y pactada, donde los ayuntamientos, por cierto, debemos jugar un papel importante también, porque no se nos ha consultado para nada. Por eso insisto que ha habido inacción, servilismo y poca comunicación. ¿Y qué papel podrían jugar los ayuntamientos? El ayuntamiento de Pájara, el ayuntamiento de Agüimes, en Gran Canaria. Pues se nos podría consultar, por ejemplo, lo que a mí me parece inadmisible es que lleguen una guagua con estas personas al municipio que sea y que el alcalde ni siquiera conozca que va a suceder eso en ese municipio. Sucedió en el Puerto de la Cruz. Allí estaba un alcalde socialista, dejan la guagua, bajan los migrantes y luego el alcalde va y se limpia las manos porque dice, este problema no es mío, no son mi competencia, pero es que ni siquiera al pobre hombre lo avisaron. Efectivamente, yo he tenido un caso similar. Han alquilado en un sitio, hay 25 chicos jóvenes. No es lo cortés, lo correcto que se llame al alcalde de ese municipio a informarle, a pedirle por lo menos colaboración. Yo creo que es un problema gravísimo donde necesitamos coordinación y donde necesitamos que el gobierno de España se mueva. Además, Manolo, seres humanos que no quieren estar en Canarias, esto para ellos es un sitio de paso, no quieren quedarse aquí, quieren irse a Europa, donde tienen familiares y donde ven una posibilidad de vida. Hombre, venirse a Canarias para quedarse, que es el lugar, la región europea donde hay más pobreza, donde la esperanza de que la cuestión se recupere es la peor también de todo el país, como ustedes comprenderán, y donde conseguir un puesto de trabajo nos cuesta Dios y ayuda. Imagínense si nosotros pudiéramos ser la esperanza. La esperanza es, sin duda, cualquier otro lugar de España o cualquier otra comunidad
o lugar, región de Europa o del mundo incluso. Mira, Paco, quiero, antes de volver nuevamente a la Orotava, quiero hablar contigo de otra cuestión en la que sí juegan también tu partido un papel importante, y es la pobreza. Tú en tu municipio lo conoces en primera persona, pero todo parece indicar que esas colas del hambre se van a seguir llenando y van a seguir creciendo. Sin embargo, también ahí, y ahí no le podemos echar la culpa al Estado, es que aquí no se está haciendo lo suficiente. Hubo un pacto, hubo una cuestión de sentarse en el Parlamento, de debatir, y al final eso fue leche cacharro. Las colas del hambre, desgraciadamente, las están soportando. Aparte de las personas que no les queda otro remedio sino ir, las organizaciones no gubernamentales y los ayuntamientos. Ni uno ni otro estamos recibiendo ayuda de prácticamente nadie. Los ayuntamientos canarios no hemos recibido ni un solo euro extra en todo lo que llevamos de pandemia. Y estamos soportando ayudas de bienestar social que se han quintuplicado. Yo te pongo el ejemplo mío, de 3 millones de euros el año pasado a 7 millones de euros durante este año. Eso es el doble, que hemos sacado con recursos propios, sin ayudas de nadie. Hemos pedido un fondo de reconstrucción municipal, no nos lo han dado. Ni el gobierno de España y el de Canarias exactamente igual. Hasta la fecha ni un solo euro extra. Yo aventuro que como no tengamos una ayuda extraordinaria de un fondo de recuperación municipal, muchos ayuntamientos canarios el próximo año no podrán dar servicios esenciales, y que son los ayuntamientos los que están ahora atendiendo los servicios sociales fundamentales, los servicios esenciales. Cuando se nos acaben nuestros ahorros, como no nos ayuden, Canarias va a estar en una situación de alarma social importante. Paco, discúlpame que nuevamente vuelva al tema de la migración. Corremos el riesgo de que esta tierra nuestra, Canarias, que es un lugar pacífico, de solidaridad, de unión de pueblos, de hermandad, por la mala gestión y el desinterés del gobierno de España, gobierno de Europa y también del gobierno de Canarias, Canarias se convierta en un punto conflictivo, en un punto donde emane, aflore el racismo? Yo quisiera pensar que no, porque nuestra idiosincrasia esa no es. Pero no lo que quieras pensar, sino lo que pueda pasar. Pero advierto, estamos ante la antesala de una revolución social si no tenemos cuidado. Ante la antesala de una revolución social si no tenemos cuidado. Y si no nos sentamos en una mesa de negociación conjunta a buscar una solución pactada a un problema real, que no solamente tiene Canarias, que nosotros somos Europa también. No como nos han dicho que es un territorio al margen de Europa, somos europeos también. Necesitamos soluciones y hacerlas rápido, porque va a llegar un punto final donde cuando queramos poner solución a este problema, lleguemos tarde. Ahora sí que nos centramos en la Orotava y en el 2021, porque quiero que hablemos del plan general de la Orotava. Ya se han presentado 334 alegaciones. Creo que estás perfectamente informado. Aquí están los papeles, compadre. Y la intención perfectamente informado que ustedes tienen es llevar el documento al Pleno este mismo año, con el mayor consenso posible, como te caracteriza. Efectivamente. De hecho, lo tenemos muy adelantado, muy consensuado. Las alegaciones están contestadas prácticamente todas. Y la intención mía es que en el último trimestre de este año tengamos el Plan General de Ordenación Urbana para los próximos 15 años. Documento fundamental, ¿eh? Paco, ojo. Te lo digo porque yo pensé, cuando me lo contaste por primera vez, que me estabas metiendo una trola. Si no es porque te conozco de años atrás, pensé que me la estabas mandando, ¿eh? Pero es que en ese plan, fíjate, me lo dijiste a mí aquí en Mírame Televisión. En ese plan se contemplaba, repaso, desclasificar ni más ni menos que más de 450.000 metros cuadrados de suelo urbanizable. Y está hecho. Que es el equivalente a ¿cuántos campos de fútbol? 60 campos de fútbol. 60 campos de fútbol. Soy el único alcalde de Canarias. ¿Para convertirlos en rústicos? En zona rústica. Soy el primer alcalde, que yo sepa el único, que empieza la marcha atrás.
Se acabó suelo de cemento, se acabó suelo urbanizable y he cogido 60 campos de fútbol, más de 450.000 metros cuadrados de suelo urbanizable y lo he hecho suelo rústico, para dar posibilidades a otros sectores económicos de generar nuevos empleos. Hay que tomar decisiones valientes. ¿Y no te has encontrado resistencia o impedimentos en el camino para esto? Muchos, pero, ¿Sí? pero ni un paso atrás. ¿En serio? Sí. ¿De qué tipo? Así, apúntame alguno. Bueno, hay algunos poderes fácticos que no les interesan los suelos rústicos, les interesan los suelos urbanizables, pero Manolo, ni un paso atrás. ¿Y no te da miedo pisar esos callos? En absoluto. ¿Seguro? No he dado ni un paso atrás. De hecho, en el documento que hay será callos que pueden pasar aprobado, factura. Lo sé, y he recibido presiones importantes, pero ni un paso atrás. El documento que se aprobará a finales de este año tendrá desclasificado 450.000 metros cuadrados de suelo urbanizable para hacerlo en zona rústica. Qué bonito será que muchas de esas zonas rústicas se planten olivos, se planten muchas cosas nuevas que van a generar muchos empleos nuevos a jóvenes que tienen proyectos de... Y cambio de conciencia, Paco. Cambio de conciencia. Canarias está en el tope. Tenemos que empezar a plantear que el turismo que vendrá en estos próximos años va a querer una Canarias sostenible. No va a venir a ver un Escaletri, donde no vea sino carretera, rotonda. Y yo quiero que la Orotava sea una ciudad cuidada, medioambiental, con el máximo mimo posible y sostenible. Paco, con el ritmo de vacunación tan lento que llevamos en Canarias, a pesar de que algunos ya están vendiendo que en un par de días esto se arregla, va a haber fiesta de la Orotava. ¿Crees que va a haber algo de fiesta este año? Hablar de la fiesta de la villa es hablar de la fiesta de Canarias. Sí, y además que sé que las vives y las gozas de una forma muy, muy íntima. Vamos a ver, este año vamos a dar un pasito ya mayor con respecto al año 2020. Ay, eso me gusta. Vamos a hacer, está Eva mirando con vamos a hacer el tapiz de la alfombra. Hombre, claro, en la plaza del ayuntamiento. ¿En serio? Vamos a hacerla, sí. Vamos a hacerla. Vamos a ¿Y podremos llevar el Santísimo hasta allí? Y vamos a intentar, por lo menos, vamos a intentar que por lo menos el Santísimo, de forma muy íntima y sin público, pueda subir desde la parroquia. El público que está puede al lado, ser todas las televisiones de todos los lugares que vayan pueda a subir mostrarlo. desde la parroquia hasta la plaza y pueda pisar la alfombra central. Eso es lo que estamos trabajando. No, por favor, y estoy que pise la ilusionado. alfombra y que bendiga desde el pórtico del ayuntamiento, desde el balcón. En eso estamos trabajando y a ver si las circunstancias sanitarias... Bueno, les adelanto, ¿están trabajando o no? Les adelanto, no vamos a parar hasta que este año sea verdad. Miren, se me pone la piel de gallina. Y Manolo, allí quiero verte. Porque es que, miren, se me pone la piel de gallina porque, miren, es verdad, uno necesita vivir y disfrutar y hemos pasado un año muy complicado. Pero es que, de verdad, tenemos que llenarnos de esperanza. Y creo que ese día va a ser un día haciendo las cosas bien. Y en eso la Orotava sabe cumplir con las estrictas normas establecidas. Se pueden hacer bien las cosas, pero creo que si ese día Canarias ve a la villa de la Orotava y le generamos un poquito de esperanza en el trabajo de unos alfombristas que hacen un trabajo efímero, en representación de todos los demás, pero en el que tengamos presente cuántos se han ido. Y cuán importante es la responsabilidad de todos por la protección de todos. Eso en realidad es el corpus. El corpus es protección, es respeto, es ayuda, es solidaridad. Y volver a ver eso y la bendición del Santísimo puede ser de verdad, para mí por lo menos, algo por lo que trabajar y llenarme de ilusión, alcalde. Pues vamos a trabajar para ello. No van a haber alfombras de flores en las calles. No, eso se entiende. Pero sí vamos a hacer... El tapiz se puede elaborar central, con tranquilidad. Va a estar cerrado con una carpa. Vamos a controlar el aforo para que la gente pueda entrar a verlo, a visitarlo. Todo va a estar controlado, pero tenemos que hacer un canto, como tú dices, al optimismo y a la esperanza. Y además, el espejo en el que nos podamos mirar la Orotava para hacer otras acciones, haciéndolos con ese mismo protocolo, que no impidan que la gente empiece a sentir que esto está cambiando, sin saltarnos las normas. Alcalde, gracias. Miren, tengo que despedirme como al principio. Y lo hago con un amigo que sabe lo importante que es
volver a vivir. Paco Linares, a mí me dio un par de disgustos cuando he realizado mi trabajo como comunicador, porque Paco y yo somos muy buenos amigos y nos hemos respetado siempre cada uno en el papel que juega. Pero Paco nos ha dado dos buenos sustos y en uno de ellos pues nos asustó bastante. Su familia lo pasó bastante mal y sus vecinos aún peor, me atrevería a decir, porque era alguien joven que se nos iba y le hemos visto levantarse, caminar y luchar y convertir aquella experiencia en una oportunidad para estar del lado de la gente. Y estar del lado de la gente es vivir para hacer felices a los demás. Así que me van a permitir que, como al principio, al lado de alguien que valora la vida, les diga gracias, de verdad, gracias. Estas últimas horas han sido realmente complicadas para todo el equipo de Mírame Televisión. El director y fundador de la cadena, Manuel Artiles, sufría el pasado viernes un accidente cerebrovascular por el que tuvo que ser intervenido de urgencia. A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso. Aunque el diagnóstico en un primer momento fue desalentador, podemos anunciarles a día de hoy que su recuperación está siendo fabulosa. Su vida no corre peligro y evoluciona favorablemente. Con tus años y con los sueños de siempre. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda. Igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? Cuando quisieras quedarte, dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. hazte sentir. Hazte sentir. Oh, hazte sentir. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Importante. Eres importante. Tú eres importante. Hazte sentir.
Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank.